el objetivo no solo de esta sesión, sino de este bloque temático es entender la perspectiva de lo que es la geografía para el uso o la descripción e interpretación del territorio bajo la perspectiva o para el uso de lo turístico. Así que bueno, vamos a iniciar pues sin ir tan a fondo, pero sí desde cero, con dos, digamos, autores muy conocidos en el ámbito geográfico y que básicamente nos dicen que la geografía es una ciencia, de eso no hay duda, que estudia, pero sobre todo como primer punto fundamental, ubica en el escenario físico en el cual se desenvuelve la actividad humana, las causas de tal actividad y sus relaciones recíprocas que existen entre la Tierra y el ser humano. Por el otro lado, el siguiente autor nos dice que, bueno, que también es una ciencia que trata de ofrecer una localización, descripción e interpretación ordenada, racional, de la superficie terrestre y de esta superficie terrestre en relación a la intervención del ser humano. ¿Qué tenemos como palabras claves? Pues aquellas que están subrayadas. Podemos ver que en ambos casos hay una que se asocia con la localización, con el dónde. Arriba nos dice ubica, abajo nos dice localiza. Otro factor importante es hablar de interpretar, de buscar causas y de buscar relaciones. O sea, no solo es encontrar en la superficie algo, en la superficie del planeta, algo, o sea, ubicarlo, no solo es eso, sino ya que lo ubicamos, tratar de explicar qué lo causó y sobre todo, que aquí viene la parte que es la medular de la geografía, cómo se relaciona con el ser humano, ya sea cómo ese medio causa algún impacto en la vida del ser humano o cómo el ser humano causa impacto en ese medio. Básicamente en esto último que les acabo de decir está la clave de lo que es la geografía como razonamiento y como ciencia realmente de fondo. La geografía ubica, busca causas, pero sobre todo trata de explicar cómo se relaciona con el ser humano eso que hay en determinado sitio. Y cómo el ser humano también se relaciona con eso, o cómo cambia con eso que ya que tiene un punto sobre la superficie de la Tierra. Básicamente es lo que nos dicen los dos conceptos. En la parte de abajo checamos las tres partes que les he estado diciendo. Por un lado, el sujeto de la geografía, en lo que está encaminado la geografía es en estudiar al ser humano en un dónde, es decir, en el objeto de la geografía. Estudiar al ser humano en el territorio y cómo se da una relación entre ambos casos. Por citar un ejemplo muy breve, ¿cómo creen que las características climáticas de la costa, de alguien que vive en la costa, interviene en su forma de vestir o en el tipo de construcción de sus casas? ¿Creen que tiene alguna relación? Es decir, que el territorio condiciona las formas de actuar del ser humano. En la costa, pues es común que haya casas donde el techo sea alto, más alto de lo que podría ser en otros climas que no son tan cálidos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos techos más altos hace que la casa sea un poco más fresca. También, por ejemplo, la vestimenta de las personas que habitan en lugares cálidos también se ve influenciada por el medio. Evidentemente, para ser totalmente claros en el ejemplo, pues será difícil que encontremos en tierra cálida, costera, alguien vestido con bufanda, con gorro, con suéter, con guantes, pues porque no lo condiciona el medio. Ese es, digamos, que un sentido de la relación. Pero también puede haber un sentido al revés. El ser humano, ¿cómo modifica el territorio? Para eso me voy a ayudar de otro ejemplo. De manera natural, original,
la costa de nuestro estado no tenía ni hoteles, ni resorts, ni restaurantes, ni carreteras, ni todo lo que supone el desarrollo turístico. El ser humano, como vio en ese territorio, en las características de ese territorio, de ese paisaje, ciertas características que le favorecían para llevar a cabo una de sus actividades, que en este caso el turismo, dijo, voy sobre eso, sobre ese territorio para utilizar. Y lo ha transformado. Tan es así que evidentemente pues simplemente demos una vuelta por la zona hotelera y francamente pues toda la línea está llena de construcciones que no nacieron como los árboles, sino que son efecto del ser humano. Entonces, este juego de estar tratando de explicar qué pasa en el territorio, en el medio, es lo que propiamente le da esencia y realidad a la geografía. En un estudio geográfico que se diga verdaderamente geográfico de fondo, no puede faltar este tridente: sujeto, relación con el objeto, objeto, relación con el sujeto. Si faltara alguno de estos, entonces no estaríamos hablando de un razonamiento geográfico. Estaríamos hablando de un razonamiento de cualquier otra disciplina. ¿Qué disciplinas o qué ciencias se han encargado tradicionalmente de estudiar al sujeto ser humano? Pues aquí les despliego tan solo 4 ejemplos. Por ejemplo, la demografía nos dice cuántas personas somos, en dónde estamos ubicados, cómo es la tendencia de vida, de nacimiento, de mortalidad, es decir, un estudio cuantitativo del ser humano. La base de información. No la utiliza, no la relaciona con su medio, simplemente nos da. La antropología también se ha encargado de estudiar al ser humano. Que nos dice, bueno, que el ser humano en cierta sección del mundo, del país, de la región, pues tiene ciertas formas de creer en Dios, de pensar en la cosmovisión del universo, en cómo ha ido siendo su evolución, pero propiamente no hace una justificación de eso a partir de relacionarla con el territorio. ¿La psicología de qué se encarga? Se encarga de estudiar el razonamiento, la reflexión del ser humano, la psique, el razonamiento. Y entonces a partir de esos patrones de razonamiento que se detectan y se asocian con la salud, pues la psicología nos dice o nos da consejos o nos acompaña para mejorar en nuestra forma de pensar o corregir ciertas formas de pensar que socialmente se ven o están catalogadas como no saludables. Ejemplos de disciplinas que estudian al ser humano, pero que no necesariamente tienen una relación o una justificación en ese estudio con el territorio. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a poner ejemplos de disciplinas o ciencias que estudian el territorio, pero que no necesariamente lo vinculan con el ser humano. La vulcanología es esa ciencia o esa disciplina que se encarga del estudio, del origen, desarrollo, de los efectos y asuntos volcánicos, ¿no? Nos puede decir qué tipo de volcán hay, qué tipo de erupciones hay, cómo está asociado a ciertos procesos internos de la Tierra, todo lo que tenga que ver con la génesis y el desarrollo de un volcán. La geomorfología nos dirá que en la superficie de la Tierra hay distintas formas, geoformas, que hay montañas, que hay llanuras, que hay planicies. Muchas veces esas montañas sufren remoción o que se desgajan, o que son erosionadas con distintos agentes erosivos. Sí, nos tratan de explicar los procesos de las formas que tiene la superficie de la Tierra. Sin embargo, propiamente su interés es explicar eso. Muchas disciplinas que por separado estudian o el sujeto o el objeto. Pocas
como la geografía, que realmente lo que intentan es hacer un cruce del sujeto y del objeto para dar explicación. Y tomando los mismos ejemplos, voy a hacer un cruce para decirles, gente, ¿cómo estoy? Del lado territorio, hablando de esa montaña que está muy cerca, y me salto al lado izquierdo, al sujeto, de una población, o sea, de algo demográfico, está muy cerca, hace que esta población esté en un grado de vulnerabilidad por remoción en masa. Entonces, yo puedo hacer una explicación que diga, puedo hacer un cálculo donde yo le diga que ese pueblo que está al pie de la montaña tiene distintas zonas de vulnerabilidad. Quizá la que está más pegada a la montaña sea la zona roja de riesgo. La que esté en medio o que esté un poquito más hacia arriba, digamos, imaginándola, a lo mejor esa no es tan vulnerable, su riesgo es medio. Y es un riesgo bajo. Ya estoy juntando características del territorio que puedan impactar a el ser humano. Entonces ahí ya estoy haciendo yo un razonamiento geográfico, combinando sujeto, objeto y explicando. De aquí que entonces viene esta gran, digamos que, conclusión. Si en el análisis que estamos haciendo falta alguno de estos dos componentes, el sujeto o el objeto, pero sobre todo si en ese análisis no estamos haciendo la relación, el trabajo no es geográfico. Para que exista la geografía, tiene que haber esta explicación de lo que hay en el territorio. Por eso he insistido, hasta lo que llevamos ahora de la asignatura, que la geografía hace interpretación del territorio. Para dar un ejemplo un poquito más turístico, más en lo turístico, yo les podría decir, si de pronto a ustedes se acercara ya cuando sean súper especialistas en turismo y ya hayan egresado y les diga y estén en un trabajo de consultoría, alguien que tiene dinero, quiere hacer una inversión en lo turístico y quiere hacerlo pues de la mejor manera porque no quiere desperdiciar su dinero. Pero como no es especialista en turismo, se acerca a alguien que sí lo es, que son ustedes, para que le den un consejo de dónde ubicar su restaurante. Esa va a ser la consultoría. O dónde ubicar un hotel. Entonces, ustedes podrán hacer lectura de las características del territorio y de las características de su cliente para dar una muy buena respuesta. Y les van a decir, a ver, dime cuánto quieres invertir. Y a partir de eso, yo en el territorio voy a buscar a lo mejor predios, edificios locales que sean al alcance de tu presupuesto, pero que además sean convenientes para ese desarrollo. No voy a poner un restaurante donde la gente no pasa, donde no hay nadie que probablemente entre a tu... Entonces, para eso yo tengo que hacer un estudio. Entonces, tendré que ir buscando en las características del territorio la forma de darle salida a esta necesidad que me está dando mi sujeto. Quiero poner un restaurante, pero te consulto a ti para que la incertidumbre o el riesgo de fracaso disminuya. Estamos haciendo un trabajo finalmente geográfico. Estamos relacionando necesidades y características del territorio. No es la geografía. La geografía no es solamente capitales, ríos, volcanes o nubes. La reflexión de fondo de la geografía y que se utiliza en un perfil de egreso de un turistólogo es el del razonamiento. El espacio geográfico, o sea, la construcción del razonamiento de la geografía es por sí misma algo social. ¿Por qué? Porque si no hay en el razonamiento el efecto o la causalidad o el impacto del ser humano hacia la naturaleza o de la naturaleza hacia el ser humano, no hay geografía.
Por lo tanto, entonces, como es necesaria la presencia de ese sujeto, pues es un concepto social. ¿Qué supone esto? El espacio geográfico, bueno, entender la forma en que se da uso y se apropia del territorio del ser humano y cómo influye. El espacio puede ser interpretado desde distintas perspectivas en el mismo momento. Yo puedo dar interpretación del territorio, es decir, construir el espacio desde lo que yo veo que es la educación. Yo puedo dar una construcción de espacio, es decir, una interpretación territorial a partir de cómo la gente se divierte, a dónde va y cómo se apropia de ciertos puntos para divertirse. De manera gráfica quizás sea más fácil entender. Vean, nos dice Tasco, espacio de esparcimiento e inseguridad, 2020. Vean cómo el mismo espacio, es decir, este óvalo que está allí marcado, por un lado nos dice que exactamente en el mismo momento, si yo analizo esa mancha urbana que es Tasco, voy a encontrar que los espacios más inseguros se ubican en el lado izquierdo, esos dos hexágonos del lado izquierdo. En ese mismo momento, si yo me cambio el filtro de análisis espacial y me quito el de inseguridad y me pongo el de esparcimiento, muy probablemente va a pasar eso, no va a coincidir con los mismos, con esa construcción, con esa lectura territorial de la inseguridad, y entonces encontraré en ese mismo territorio urbano de Tasco otros dos puntos, los señalados en el espacio, en el óvalo derecho. En el mismo momento, el 1 de enero de 2020 puedo llegar a esta conclusión. Sin embargo, el espacio geográfico, es decir, la interpretación de cómo se acomodan las cosas en el territorio a partir de la relación ser humano-medio, también puede tener esta forma. El espacio puede ser interpretado diferente en distintos momentos bajo la misma perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver con el mismo tipo de gráfico para que se entienda. Dice, Tasco, espacio de esparcimiento, es decir, esta es mi perspectiva que estoy utilizando, el esparcimiento en Tasco, pero en dos distintos momentos, en el año 2000 y en el año 2020. Y entonces, yo puedo ver que en 2000, los puntos o el espacio de esparcimiento en Tasco eran esos dos señalados en el óvalo izquierdo. El principal estaba en la parte, digamos, superior, y el espacio de esparcimiento secundario estaba al centro de Tasco. 20 años después, el espacio de esparcimiento ya no es igual. Ahora el que antes era el principal ha tornado a ser el secundario y ha nacido uno nuevo principal. Y el que en su momento fue el secundario, pues prácticamente desapareció. Vean cómo yo puedo estar analizando el espacio con el mismo filtro, o puedo estar analizando el espacio con distintos filtros en un mismo momento. Esto lo podemos hacer y se hace con el turismo. Particularmente tomemos el lado derecho. ¿Ustedes creen que esto ha pasado o podrían citarme un ejemplo en Cancún? ¿Han cambiado los espacios de esparcimiento en Cancún? Sí, en Cancún ha pasado esto. Por ejemplo, hace unos 10 años, estarán de acuerdo que el principal espacio de esparcimiento urbano de Cancún era la calle Yaxchilán. Actualmente la calle Yaxchilán, si bien no ha abandonado del todo su tipo de esparcimiento, ya no representa el principal punto de esparcimiento urbano. Los puntos de esparcimiento urbano o de espacio de esparcimiento urbano de Cancún se han mudado, les voy a dar unos casos, se ha mudado a la parte que está por ahí por la Plaza de Toros, se han mudado algunas plazas comerciales que no existían, algunos centros comerciales que ya no existían, y prácticamente la Yaxchilán ha quedado relegada a un uso, pues, inclusive en mucho abandono. Vean entonces cómo yo puedo decirles, o yo podría decirles a esa persona que a lo mejor hace 20 años le hubiera dicho, pon tu restaurante en la Yaxchilán porque ahí van a festejar los cancunenses y ahí vendes. Hoy quizá no sería su principal consejo. Eso es el espacio geográfico.
explicar qué es lo que pasa en el territorio a partir de cómo el ser humano va disponiendo. Básicamente, la geografía se divide, digamos que en dos mundos para el manejo de la información. Uno que se llama geografía general y la otra que se llama, el otro mundo que se llama geografía aplicada. La geografía general es lo que hasta hoy prácticamente ustedes han visto en sus vidas en cuanto a geografía. Es decir, básicamente aspectos de cultura general, secundaria, en primaria y en bachillerato, les explicaron. ¿Qué tipo de nubes hay? Es conocimiento general. Saber que había de cúmulos, nimbus, cirrus, estratos. Les explicaron también que había diferentes tipos de corrientes marinas, que había también diferentes tipos de climas. También tocaron temas como las capas de la tierra, los tipos de volcanes. Es decir, les empaparon de cultura general. Pero ¿saben qué? No solo lo hicieron en geografía, lo hicieron en toda la formación que tuvieron. Tomemos historia de ejemplo. A ustedes no los hicieron historiadores, pero sí les dieron elementos de historia general. ¿Cuáles? Les dijeron. En 1810 inició la independencia. En 1920 surgió la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana hubieron ciertas personas importantes. Llámese Francisco I. Madero, llámese Emiliano Zapata, Francisco Villa y N cantidad de datos generales. ¿Hicieron trabajo histórico? No. Si ustedes se presentaran con un historiador y le dijeran, bueno, es que yo soy historiador porque sé que el Pípila quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, o que Juan Escutia supuestamente se arrojó con la bandera enrollada por defender el castillo de Chapultepec. El historiador evidentemente le daría risa porque diría, eso no es ser historiador ni hacer historia. Esos son elementos de cultura general de historia. Y lo mismo sucedió con química. No se convirtieron en químicos por saber los elementos de la tabla periódica. Biología. Ah, sí, y que si la fotosíntesis, que bióticos, abióticos y cosas de ese tipo, y no los hicieron biólogos. Porque eso fue empaparles de cultura general. Inclusive también fue con las matemáticas. Eso es cultura general básica, y por eso es niveles de educación básica. Porque para pasar a la aplicación se necesita la base general. Es muy curioso, pero luego no nos damos cuenta que no nacemos, o sea, de pronto hemos tenido estos datos tan así, tan en nuestra formación, que pareciera que son en automáticos. Y lo cierto es que nadie en la humanidad ha nacido con este conocimiento básico general. Lo hemos ido adquiriendo. Ahora ya llegaron ustedes a una etapa de aplicación en una especialización. Y entonces, ahora se va a convertir en aplicado. La geografía general nos va a servir para hacer razonamientos como todo el speech que en la diapositiva anterior les dije. Ya interpretar, ya dar respuesta, ya utilizar lo que de base me enseñaron para resolver problemas aplicados. La geografía general, como lo dice la diapositiva, ¿qué hizo? Escribir, hacer descripciones, análisis, pues muy poco yo diría, general de los elementos del territorio, de los elementos geográficos. Divisiones políticas, sí, cultura general. Capitales, sí, cultura general. Y en realidad nos llenaron de información, de un inventario de información. Nos dijeron hay 32 entidades federativas, hay selva y esto, pero no nos dijeron para qué nos servía toda esa información. Y estuvo bien, porque no era necesario en esos niveles. Nos llenaron de cultura general, como lo dice la diapositiva en la parte inferior. Información elemental, sin la cual no podríamos
responder a cuestionamientos específicos. ¿Como cuáles? Como el decirle a alguien dónde ponga su hotel o qué impacto está teniendo en su cenote el que traiga muchos turistas. Por el otro lado, entonces, tenemos ya la geografía aplicada. Un análisis, vean, hasta se lee, no sé si enredado, análisis sistémico de los elementos geográficos bajo un cuestionamiento específico. Ya no solo se pregunta uno un inventario, sino se dice, ok, aquí tengo ríos, y entonces el río, ¿qué tiene que ver con la forma de pensar, de vivir, de comer, de divertirse de las personas que habitan ese lugar? Entonces ya hago una interpretación, construyo el espacio. La geografía general solo nos llena de información que va a ser básica para dar respuestas aplicadas. ¿Para qué me sirve saber del lado izquierdo, geografía general, que los ríos son jóvenes, maduros o viejos? Para responder a un cuestionamiento aplicado, por ejemplo, para decir, bueno, ¿qué riesgo hay en una población que está cerca de la desembocadura, es decir, de un río de tipo viejo? Y entonces dar una respuesta. A lo mejor el gobierno nos va a decir, necesito que me calcules, hablando como si fuéramos geógrafos, ¿no? ¿Cómo voy a repartir mi dinero para que la gente no se muera si se nos desborda el río? Le tengo que dar a tengo que invertir mi presupuesto de la misma forma en todo el territorio. El análisis aplicado nos diría, no, señor presidente municipal, sería desperdiciar el dinero, puesto que hay ciertos sectores del territorio que no se van a ver tan afectados si el río se llegara a desbordar. Por lo tanto, no le puede dar la misma cantidad de dinero a esa parte de su población que a aquella que está inmediata y que seguramente va a perder todo o que necesita de mayor inversión para contener el desborde de un río. Ok, gracias especialista. Has aplicado el conocimiento general, el análisis del territorio para darme una respuesta que me va a servir. Vean, voy a hacer un poquito más gráfico. Tengo aquí un mapa de la República Mexicana donde se muestra ríos, cuencas y algunas estaciones hidrometeorológicas. Vamos a concentrarnos en la palabra ríos y vamos a observar este mapa. Cada rayita ahí en azul que tiene, que espero que la alcancen a percibir, es un río en el país. Vean cómo estamos haciendo una descripción, un inventario de todos los ríos que existen en mi país. Hasta ahí, eso es geografía general. Solo me está diciendo cómo es el territorio desde la perspectiva de los ríos. ¿Estoy resolviendo algo aplicado? No. Esto es geografía general. Me están describiendo el territorio. ¿Cómo lo podría aplicar cuando yo les diga, necesito saber por municipio de todo el país cuál es el grado de riesgo de inundación? Y entonces yo me voy a ir a este mapa de dónde están los ríos y qué volumen de agua tienen los ríos y voy a hacer una serie de razonamientos y fórmulas y voy a obtener este otro mapa. ¿Queda clara entonces la diferencia entre la geografía general y la geografía aplicada? Ya, punto, así, en estado perfecto, para decir, ya quiero que Osvaldo traiga el tema turismo con la geografía. Vamos ahora a la parte que toca del turismo. Yo puedo interpretar el territorio, depende del filtro que me ponga en mis superlentes de geografía. Si yo escojo, por ejemplo, eso que dice línea central de estudio, si yo escojo la minería, me pongo los lentes de la minería para hacer mi análisis espacial, voy a encontrar ciertas características y ciertos aspectos de la minería y voy a dar una explicación del territorio a partir de la minería. Pero en este caso yo elijo
como línea central, ustedes han elegido como línea central no la minería, no la agricultura, no la pesca, no la inseguridad, no los procesos electorales. Ustedes han elegido turismo. Entonces vamos a activar ¿qué hay? Aquí la pregunta, analizar el turismo bajo las dos corrientes o trabajar el turismo bajo las dos corrientes que hemos estado viendo de la geografía. La respuesta es sí. ¿Puedo yo trabajar el razonamiento del turismo bajo la geografía general? Pero también puedo trabajar el razonamiento del turismo bajo la idea de la geografía aplicada. Si trabajamos desde la perspectiva de la geografía general, es decir, obtener datos y ser muy descriptivos, estaremos trabajando geografía turística. Si trabajamos para dar una explicación y un análisis del impacto del turismo en el territorio, estaremos en la geografía aplicada y por lo tanto en la geografía del turismo. ¿Es responsabilidad de un turistólogo saberse manejar en ambas? Sí, sí que lo es. Turismo desde la geografía general, es decir, saber en dónde están los destinos, dónde los voy a ubicar, dónde están. Ah, mira, ya están en la costa, tenemos esto y tenemos estos. ¿Qué otra cosa desde la geografía general? Llámese geografía turística. ¿A cuántos atractivos tengo? 20. Ok, es cuantitativo, es descriptivo. ¿Cuántos hoteles tengo? 100. Ah, ok, es cuantitativo, es descriptivo. Es una información turística, sí. De localización, sí. ¿Me sirve para responder algo en particular del impacto del turismo? No. Entonces estoy en la geografía turística. Descriptivo. Voy a utilizarlo para analizar el impacto del turismo en el territorio. Ah, entonces ya me paso a la geografía del turismo. Entonces, geografía y turismo, ya llegamos a este puerto. Geografía general es igual a geografía turística, o más bien, geografía turística es igual a geografía general, en tanto que geografía del turismo es igual a geografía aplicada. Aparece algo nuevo ahí abajo, y es el usuario. Vean, básicamente el usuario de la geografía turística o de lo que nos aporta la geografía turística es el turista. Se trata de un inventario, de un conteo típico de las guías de turismo. ¿Dónde están? ¿Cómo son? Eso es lo que le interesa al turista. El turista cuando llega a un destino, a un sitio, no quiere saber del impacto, de que sea sustentable. Bueno, debería, ¿no? Pero propiamente lo que lleva en mente es el esparcimiento, su vida de turista. Y yo no le voy a dar al turista datos desde la geografía del turismo. Yo no imagino a un turista, lleven conmigo esta imaginación, que se acerca de pronto a un módulo de información geográfica, digo de información turística, y les dice: oiga, joven, pues, ¿me puede dar una APA, un folleto, o me puede decir de información de aquí, qué hay que hacer, dónde hay, o cuáles son los mejores antros, los restaurantes más ricos? Yo no imagino a este informante clave del módulo de información turística que le diga: sí, mire, el turismo aquí produce impactos al año de 140.022 millones de dólares y un impacto en el ambiente que no le vamos a dar información en ese nivel de análisis a un turista. El turista básicamente pide una descripción, un dato, y es la geografía turística quien se la va a proporcionar. El usuario de la geografía del turismo básicamente es el especialista en turismo, el que está encargado en analizar, en prever impactos, en crear productos, en innovar. Y ahí sí ustedes sí están bien involucrados. Ustedes como turistólogos tienen que atender al turista y el turismo en el territorio. Entonces sí compete a ustedes tener dominio de la geografía turística y de la geografía del turismo. No ser geógrafos, pero sí saber y moverse en este ámbito de razonamiento.
vean cómo si hay un universo diametralmente opuesto entre el trato de la información de la geografía turística y el trato de la información de la geografía del turismo. Por un lado, vean, geografía turística, descripción, hacia abajo nos dice, bueno, es propio de las guías de turista. A mí si me da un folleto que es guía de turismo de Guanajuato, no voy a encontrar un razonamiento, voy a encontrar datos. ¿Cuáles? Los que, por ejemplo, abajo nos dan pauta las preguntas. Localización de los recursos turísticos o de los atractivos. De los recursos. ¿Cuántos hay? ¿En dónde? ¿A qué distancia? ¿Cuánto cuesta? Si son atractivos naturales o si son atractivos culturales. ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde están los restaurantes? O sea, esa información muy puntual ya de uso de turista. Localización. No hago análisis. Vean del otro lado la gama de cosas que articulamos para dar una explicación. Puede ser desde, a ver, analicemos el impacto del turismo en Cancún. Bueno, empecemos por saber de dónde nos visitan los turistas, principalmente. No, pues el principal flujo llega de Estados Unidos. Ok. Entonces, no es la misma forma en que se comporta un estadounidense que un sueco, de un suizo. Hay que entender entonces que seguramente es más fácil vender aquí en Cancún hamburguesas que crepas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estoy considerando que recibo más estadounidenses que europeos, por decirlo. Entonces empiezo a ser más analítico y empiezo a ver, vean cómo no solo el análisis empiezan desde dónde vienen, sino cómo es el espacio también, el territorio donde los recibimos, cómo ha ido cambiando el territorio a partir de toda esa gama de cositas que pueden leer, que si cuáles son los medios que utilizan para desplazarse, si están bien conectados los destinos turísticos, los atractivos, si los flujos se dan más bien por la noche, por la tarde, por la mañana, si el dinero fluye por la mañana o fluye por la noche. O sea, no le vamos a explicar eso al turista. No le vamos a decir, fíjate que los flujos de turistas aquí es en la mañana y el impacto es, y por eso es que no. Nos va a decir, bye, yo no vengo a que me des clase. Yo vengo a que me digas dónde está el mejor cenote, dónde está el mejor hotel, dónde me puedo divertir. Eso es lo que necesito y tú me lo tienes que decir. Entonces vean cómo son dos mundos de manejo de la información del turismo, pero que tiene una asociación con el dónde, con el por qué y qué es la geografía. En un ejemplo más gráfico que nos enfrente la geografía turística con la geografía del turismo, están estas dos imágenes. Información del mismo lugar. Por un lado, geografía turística me ofrece la guía fácil de Veracruz. Si yo abro ese folleto, me viene, como ahí no alcanzo a leer, el mapa de carretera, las tablas de distancia, los principales atractivos, cómo llegar a la laguna de Mandinga, fotos muy turísticas, muy pintorescas, algo que necesita el turista. Exactamente del mismo sitio, es decir, de Veracruz, pero desde la geografía del turismo, se nos muestra un artículo de análisis. Fíjense, ya el nombre, imagínense al turista que llega al módulo de información geográfica. Oye, ¿me das un folleto sobre Veracruz? Y que le saquemos sí, mira, tengo de fragmentación y segregación al espacio litoral urbano, el caso del corredor turístico Veracruz-Boca del Río. Es información turística, señor turista. De locos, ¿no? Evidentemente no es el usuario. Espero que de entrada ya la percepción de lo que tenían en mente de la geografía ya les haya cambiado. Muy probablemente si yo les hubiera hecho la pregunta al inicio de esta clase, ¿qué es geografía? ¿O qué tiene que ver con geografía? ¿O qué se les viene a la mente con la palabra geografía? Ustedes me hubieran dicho mapas, división política, cerros, nubes.
Ahora que les digo qué es la geografía o ha cambiado la forma de pensar con respecto a lo que creen que es la geografía, yo espero que sí. Yo espero que ahora me digan sí, la geografía en realidad no es una asignatura, o bueno, no es un razonamiento para aprenderse de memoria capitales. La geografía tiene la intención de explicar por qué en el territorio pasan las cosas de una forma y no de otra, y cómo el ser humano interviene ahí. Como cierre, y con esta diapositiva terminaría la explicación del día de hoy. Lo que ustedes han visto es geografía, bueno, hasta antes de hoy, era eso que nos muestra, que dice ahí, geografía general. En la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, ustedes vieron el paisaje, se los describieron, les dieron información básica de cómo surgía ese paisaje, o de los elementos que componían el paisaje, de los elementos naturales, de los elementos culturales. A partir de ahora, van a conocer la forma aplicada de la geografía. Y ya es en un nivel superior, el nivel de especialidad. Y ya no van a ver una descripción, van a tomar los elementos de la geografía general que vieron en primaria, secundaria y bachillerato para hacer interpretación del espacio turístico de México. Vamos a enfatizar en geografía turística, porque si fueran geógrafos enfatizaríamos en geografía del turismo. Pero indistintamente, involuntariamente van a empezar a hacer trabajo de análisis geográfico del turismo.